Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos con la serie de muñecas edición limitada de Disney, de la colección de 16 pulgadas, y hoy tenemos a Yzma de la película Las aventuras del emperador. Esta figura fue sacada a la venta el 8 de diciembre de 2025, celebrando los 25 años de este clásico de Disney. Y dándole un vistazo a la caja, vamos a encontrar en los costados todos estos detalles incas, los clásicos mosaicos de la película. En la parte de atrás vemos este lazo que podemos desatar, donde encontraremos el arte conceptual, pero también una descripción de la figura en inglés, francés y español. Por este costado vemos los mismos diseños triangulares de color violeta, dorado, con estilo inca. Para sacarla de la caja simplemente retiramos la parte superior de la cubierta de cartón y levantamos la cubierta de acrílico. Una vez afuera, veremos el certificado de autenticidad con una descripción de la figura y el número de serie de 3000 figuras en todo el mundo. Veámosla más de cerca. Comenzando por su cara, vamos a ver el trabajo de maquillaje en esta figura. Desde el perfil vamos a ver su nariz puntiaguda, el trabajo de molde bastante definido de sus pómulos, el trabajo en su boca con el labial, la sombra de ojos, sus pestañas bien pronunciadas, así como este mechón de cabello reposando sobre su frente, que sale debajo de este sombrero, sería la corona de emperatriz. Por este lado vamos a encontrar un buen trabajo de escultura en lo que son sus orejas, así como en su cabeza. Cuidadosamente levantando podemos ver que no tiene cabello, es algo que no es difícil de creer de Yzma. Y sus sombreros son plumas con una textura como de terciopelo, bastante rígida y bastante larga. Crea mucho volumen y contrasta demasiado con su corona de emperatriz. Por este lado podemos ver el revés y cómo se agrupan entre todas como si fueran un ramo. Continuando con su cabeza, vamos a encontrar sus aretes. Son de metal, tienen una bonita piedra de color azul colgando de sus orejas, así como una máscara inca típica del Imperio del Sol o del Imperio de Cusco. Por este lado podemos apreciar mucho mejor la máscara, así como el broche de su corona detrás con velcro. Y siguiendo con su atuendo, acá está el cuello de su capa. Por este lado es de cuero, de color negro, y por el interior es de una tela de seda de color violeta. En el cuello vamos a encontrar este collar de tela, es de cuero sintético, completando el look del cuello para elevar un poco la figura. Y siguiendo con la parte frontal de su capa, está estas sombreras y esta pechera de color negro con bordado de color azul, piedras o cristales azules. Si la levantamos podemos ver el revés, de donde cuelga una cadena de monedas. La cadena es de plata, las monedas son casi plásticas y podemos apreciar un poco el torso de su vestido. No tiene mangas como el de la película y es de color violeta. Su capa por la parte de atrás va a ser de color azul con algún estampado también con los mismos iconos de Yzma, pero ya lo veremos más a detalle. Volviendo al frente tenemos el torso del vestido que está separado de la falda, son dos piezas totalmente aparte y encontramos estos lazos de color dorados decorados con dos monedas con la cara de Yzma, también son metálicas, y estas borlas al final que cuelgan desde su capa. En cuanto a su falda, podemos ver esta figura triangular que se extiende por lo largo de su vestido. En las puntas podemos ver el revés de la tela
es una seda mucho más suave. Si la levantamos vamos a encontrar la composición de la falda. Una es la capa superior violeta oscuro, luego esta interior de color fucsia y en la parte inferior la falda de color negra. En general estas capas, tanto la interna como la externa, están bien decoradas, como lo puede ser el bordado de color dorado sobre sus esquinas. Ambas terminan en punta, es una figura triangular y la composición es de muy buena calidad porque son dos tipos de tela, el forro interno y la tela exterior. Levantando la parte inferior podemos denotar mucho mejor la composición, son partes separadas del disfraz, pero detallamos los pequeños brillos, los apliques dorados, todo el bordado es demasiado cuidadoso. Si lo levantamos vamos a encontrar la falda de color negro con una tela rugosa que cubre tus pies. Y también por este lado vamos a tratar de encontrar no solo una falda interior tubular debajo de esta otra falda exterior rugosa, que es de tela translúcida, bastante delicada, sino también podremos ver sus piernas y sus zapatos. Está usando unas sandalias doradas también con el molde de su cara. En la parte de atrás vamos a encontrar una extensión de esta capa de color negra amplia que reposa sobre su vestido. Tiene color metalizado azul. En las esquinas vamos a encontrar la cara de Isma y por el revés será de color negro también metalizado, bastante brillante. Si la levantamos podemos ver que son dos partes separadas las que componen su capa. Una es la parte derecha y la otra es esta parte izquierda. Son dos tiras que conforman una sola capa. Es un diseño bastante fiel al personaje. Por este lado, pegado a la espalda de su vestido, podemos ver este cuello, puede llamarse así, compuesto de garras o dientes o articulaciones de color azul plástico. Y todo este espaldar es de tela violeta metalizada con estampado dorado, siguiendo los mismos iconos triangulares, secuenciales, como si se tratara de las alas de un murciélago. Es algo bastante bonito, es rígido y por el costado trasero vamos a encontrar que es tela plana. Siguiendo con sus accesorios, encontramos en su mano izquierda estas pulseras metálicas bastante bonitas. En el antebrazo vamos a encontrar esta parte de armadura metálica con mosaicos e iconos incas también. Los detalles metálicos es lo que enriquecen a esta figura, tanto los que están debajo de su capa como estos accesorios en sus brazos. Esta figura es articulada en su cabeza, en su cuello, así como sus aretes son removibles. También, en cuanto a su torso, se articula en sus hombros, en sus codos, así como en sus muñecas. Aquí podemos apreciar mucho más de cerca el molde de sus manos, es bastante novedoso, elaborado específicamente para este personaje. Podemos detallar sus uñas larguísimas y sus manos bastante definidas.
Su mano derecha cambia de forma, pero conserva el carácter óseo de su figura. También es articulada en su cadera. Aquí no podemos verlo muy bien porque su vestido es demasiado grande. Cubre todo su torso, todas sus piernas, tanto la parte delantera como la parte trasera. Y si levantamos un poco más el vestido, vamos a encontrar que también es una figura articulada en sus piernas, no solo porque tenga un punto de articulación, sino porque el material de sus piernas es de caucho, lo que significa que se pueden mover con mayor facilidad. Y aquí podemos ver mucho más de cerca sus sandalias. Tienen tacón, las suelas de color violeta y conserva la iconografía inca típica de la película. Es bastante bonita. En general, cada detalle, cada textura es lo que eleva a esta figura al ser una de las pocas villanas que Disney se ha atrevido a representar en una figura de colección. Así que si eres coleccionista, si eres fan de las locuras del emperador, no olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte al canal para futuras notificaciones de esta y otras figuras de colección. También puedes conectar con nosotros en redes sociales, en Instagram y en X. Y no olvides volver para el próximo video. Nos vemos pronto.